Soy estudiante de posgrado en Ingeniería Civil en la Universidad de Purdue. Apenas llevo unos meses aquí, y hasta hace poco, todo marchaba bien. Mis clases iban viento en popa, había hecho un par de amigos y el departamento en el que vivo tenía un precio decente. El casero, aunque un tanto extraño, no parecía ser un problema grave. Tenía coche, y aunque vivía lejos del campus, a mí no me molestaba el trayecto. La única pega era que el barrio era bastante deprimente, pero no me preocupaba demasiado. Soy un tipo de 20 y tantos años, en buena forma, y creía que podía manejar cualquier cosa que se me cruzara en el camino. Todo era lo suficientemente monótono como para que me centrara exclusivamente en mis estudios. Pero entonces, mi vida cambió. Todo comenzó el día que me robaron la mochila. La dejé en una mesa en el pasillo antes de ir al baño. No pensé mucho en ello. Pero cuando volví, había desaparecido. Mi cartera, mis llaves y mi portátil estaban dentro. Al principio, estaba más molesto que otra cosa. Tuve que cancelar las tarjetas, informar a mi casero sobre las llaves y buscar un nuevo portátil. Un desastre, pero nada irreparable, o eso pensé. Fue un par de días después cuando las cosas empezaron a ponerse mucho más siniestras. Una noche, al regresar a casa, me encontré con una nota bajo la puerta. Era un simple pedazo de papel, y pensé que sería un recordatorio del casero. Pero al abrirla, solo encontré 2 palabras escritas con una letra tosca y apretada: te veo. No había firma, ni ninguna otra pista. Inmediatamente, una sensación de inquietud me recorrió la espalda. Quien me había robado la mochila había encontrado mi dirección. Y lo peor de todo, también tenía las llaves de mi departamento. Un sudor frío se apoderó de mí mientras mis ojos escudriñaban la calle, buscando alguna sombra entre los coches aparcados. Entré en el departamento de un golpe y cerré la puerta con fuerza, echando el cerrojo inmediatamente. Aquella noche, apenas dormí, con la mente desbordada por la paranoia. Las notas siguieron llegando. A veces, eran frases vagas como, sé lo que hiciste, o, ten cuidado. Pequeñas amenazas, escritas a mano y siempre esperando bajo mi puerta al regresar a casa. La intranquilidad se transformó en miedo. ¿Qué sabía esa persona sobre mí? ¿Qué había visto en mi portátil? No tenía nada comprometedor, pero el hecho de que alguien estuviera husmeando en mi vida privada me aterraba. Las cosas empeoraron rápidamente. Una noche, justo antes de irme a la cama, noté un destello a través de las persianas medio cerradas. Como si alguien hubiera hecho una foto. Me apresuré a cerrarlas por completo, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. ¿Había alguien ahí afuera, observándome? Revisé la ventana, pero no vi a nadie. Sin embargo, el miedo se asentó en mí como una sombra persistente. Luego empezaron a pasar cosas dentro del departamento. Pequeños cambios, casi imperceptibles. Mis zapatos aparecían en lugares distintos a donde los había dejado, o mi abrigo estaba colgado en la silla, no en el perchero. Al principio, intenté convencerme de que simplemente estaba siendo descuidado, que era el estrés jugándome una mala pasada. Pero la ilusión de control se desmoronó un día cuando volví a casa y encontré mi habitación completamente revuelta. La sábana arrancada, los cajones volcados y el contenido de mi armario esparcido por el suelo. Alguien había estado ahí, buscando algo. Llamé a la policía, pero no sirvió de mucho. No había señales de entrada forzada, no se había robado nada. Para ellos, no era más que una travesura sin importancia. Le pedí a mi casero que cambiara las cerraduras, pero dijo que tardaría 2 días en enviar a alguien. 2 días, en ese momento, sentí como si el tiempo se ralentizara, cada segundo un latido pesado y agónico de incertidumbre. Le supliqué, pero él solo se encogió de hombros. No es una emergencia, dijo. No podía entender cómo no veía el peligro. Esa misma noche, me senté en mi cama, con los ojos fijos en la puerta,
incapaz de dormir. Escuchaba cada crujido de la madera, cada gemido de las tuberías como si fueran pasos acercándose. El cerrojo parecía una protección frágil, insuficiente. Hoy, no he ido a clase. El miedo se ha instalado en mi pecho, enraizándose profundamente. No puedo salir. Me quedo aquí, sentado, escribiendo todo esto. Sé que esa persona regresará. Sé que quien quiera que haya estado espiando mis pasos conoce mis horarios, mis rutinas. Tal vez me esconda, tal vez le dé una sorpresa cuando intente entrar de nuevo. Estoy cansado, asustado, pero también furioso. Esto tiene que terminar. Les contaré más si puedo. Había terminado con mi novio de 2 años, Benjamín. No fue una ruptura terrible, pero tampoco fue agradable. Llevábamos meses discutiendo y era evidente que las cosas no funcionaban. Así que, cuando finalmente terminamos, pensé que era lo mejor. Lo bloqueé en todas partes y eso fue todo. Estudio en la Universidad del Templo y vivo en un pequeño apartamento cerca del campus. Está en el segundo piso de un edificio antiguo, lo que significa que puedo escuchar prácticamente todo lo que sucede afuera. Unos días después de la ruptura, comencé a escuchar ruidos extraños por la noche. No eran los sonidos típicos de la ciudad, estos eran diferentes. Pasos, arrastres silenciosos, como si alguien estuviera justo afuera de mi ventana. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Eventualmente, sin embargo, llegué a la conclusión de que probablemente era mi ex. La razón por la que no estaba realmente asustada era porque Benjamín era uno de los chicos más dulces e inofensivos que existían. Lo digo en el buen sentido, como que nunca haría nada drástico ni nada que me hiciera daño. Supuse que solo me extrañaba, así que decidí dejarlo pasar. Eventualmente, se aburriría. Además, ya estaba estresada por la ruptura y tenía que entregar un proyecto grupal enorme. Ese proyecto es en realidad una parte fundamental de esta historia. Yo era la responsable de editarlo y enviarlo a nuestro profesor. Trabajé en él toda la noche, asegurándome de que todo fuera perfecto, y lo envié por correo electrónico justo antes de la medianoche. Aliviada de haberlo terminado, me fui a la cama, tratando de no pensar en todas las demás cosas que iban mal en mi vida. Al día siguiente en clase, se suponía que debíamos presentar el vídeo. Mi profesor conectó su computadora portátil y abrió el archivo que le había enviado. Estaba nerviosa, pero también un poco orgullosa de lo que habíamos hecho. Tenía mucha experiencia con los productos de Adobe y sabía que nuestro vídeo probablemente estaba por encima de todos los demás grupos. Y entonces el vídeo comenzó a reproducirse, y sentí un vacío en el estómago. No era nuestro proyecto. En cambio, había un vídeo granulado de alguien con una máscara. La persona no estaba simplemente sentada allí. Estaba hablando. Estaba diciendo cosas horribles sobre mí, mi profesor, el gobierno. Era repugnante. Ni siquiera quiero repetir lo que se dijo. Así de enfermo era. Mi profesor dejó que el vídeo se reprodujera un poco más de lo que debería, probablemente porque él también estaba en shock. Sin embargo, cuando lo pausó, su rostro estaba pálido. Yo estaba congelada en mi lugar. Nunca me había sentido tan mortificada en mi vida. Estaba literalmente congelada. Quería llorar, pero no podía. Apenas podía respirar. Sentí cientos de ojos puestos en mí. El resto de la clase me miraba fijamente. Sabía lo que estaban pensando. Después de los segundos más dolorosos de mi vida, salí de mi humillación y rompí a llorar antes de salir corriendo del aula. Sentí que me iba a dar un ataque de pánico. Sopesé la posibilidad de irme a casa, pero sabía que definitivamente me expulsarían si simplemente me iba. A regañadientes, esperé afuera del edificio a que terminara la clase antes de acercarme a mi profesor.
Básicamente le supliqué que no tenía idea de lo que había sucedido y que estaba segura de que había enviado el vídeo correcto. Decidió escucharme y confirmó que se habían enviado 2 vídeos. El primero era mi proyecto y el más reciente era el que reprodujo en clase. Aclarar las cosas en la universidad llevó mucho tiempo y molestias, pero finalmente pude hacerlo. No te aburriré con los detalles. Sin embargo, nada iba a borrar la humillación. También estaba claro que mi correo electrónico había sido pirateado, lo cual era un problema mucho mayor. Cambié mi contraseña y pensé que había tenido muy mala suerte. Fue entonces cuando las cosas empeoraron. Ni una semana después, me desperté y me di cuenta de que había cerrado sesión en Snapchat. Eso solo sucede cuando alguien más inicia sesión, lo que significaba que también me habían pirateado allí. Ni siquiera quiero pensar en lo que encontraron. Había muchas cosas en mi Snapchat de las que no me siento cómoda hablando. Llamé a la policía, les conté todo, para mi sorpresa, Benjamín accedió a que lo interrogaran. La policía pudo confirmar que Benjamín no estaba detrás de nada de esto. Sin embargo, admitió que publicó mi información privada en algún foro en línea justo después de que rompimos. Juró que nunca publicó ninguna de mis contraseñas, pero mis contraseñas eran fáciles de adivinar, como idiota, usé la misma contraseña para todo. La policía me dijo que no había mucho que pudieran hacer. Benjamín no era responsable de la piratería. Fue entonces cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. Alguien más tenía básicamente toda mi información privada. Probablemente podrían chantajearme. Cambié mis contraseñas inmediatamente, pero para entonces podría haber sido demasiado tarde. Pasaron unas semanas y no pasó nada. Supongo que quien me estaba atormentando se dio cuenta de que había involucrado a la policía y no quería correr el riesgo de ser atrapado. Pensé que ese era el final. Por supuesto, no lo fue. Un día, una persona al azar me agregó en Snapchat, lo cual no era inusual. Sin embargo, cuando la agregué, comenzó a enviarme fotos. Fotos mías. Estoy segura de que puedes adivinar el tipo de cosas que estaban enviando. Los bloqueé antes de que pudieran amenazarme, lo que estoy segura de que estaban a punto de hacer. Rompí a llorar. Nunca me había sentido tan impotente en mi vida. Durante aproximadamente una semana, perfiles aleatorios me agregaban en Snapchat. Sabía que era la misma persona y nunca acepté sus solicitudes por miedo a que me chantajearan o me pidieran dinero. Esto ha estado sucediendo durante aproximadamente una semana y no sé qué hacer. Literalmente, no hay evidencia ni ninguna forma de rastrear a esta persona. La policía no tiene suficiente información para involucrarse y no es como si pudieran hacer algo de todos modos. La peor parte es que literalmente conocen mi dirección y cualquier otra cosa sobre mi vida personal. Si sigo ignorando sus solicitudes de Snapchat, podrían hacer algo drástico. Ya han estado merodeando fuera de mi apartamento. No pondría en duda que fueran más lejos. Estoy rezando para que se aburran y simplemente se rindan. Para cualquier joven que esté escuchando, tenga cuidado con el tipo de fotos que tiene en su teléfono. No sé si esto terminará alguna vez. Nunca fui alguien sociable en la universidad. No sacaba buenas notas, no pertenecía a ninguna fraternidad, ni tenía novia. Tampoco me involucraba en actividades del campus. Era un chico bastante solitario, y si soy honesto, no estaba contento con mi vida en ese momento. Sin embargo, las cosas mejoraron con los años. A finales de mis 30, conocí a una chica increíble que siempre ha luchado por mí, y ahora vivimos juntos con nuestros 2 gatos, Azul y Rayo. Estoy planeando proponerle matrimonio pronto, pero hay algo que aún me atormenta de aquellos años, algo que nunca he contado en voz alta. Durante mi época universitaria, a pesar de ser un tipo reservado, aún quería divertirme. Todos quieren, ¿no?
Mis amigos Bruno e Iván estaban en la misma situación que yo. Pasábamos los fines de semana encerrados en el dormitorio de Bruno, pero si surgía la oportunidad de asistir a una fiesta, no lo dudábamos. La mayoría de las veces terminábamos en eventos fuera del campus, en casas que no estaban afiliadas a ninguna fraternidad. Incluso llegamos a conducir más de una hora solo para ir a una. Sí, estábamos desesperados. Una tarde de viernes, Iván nos escribió emocionado al grupo de chat. La chica con la que estaba hablando conocía una fiesta cercana, y él estaba convencido de que sería una buena oportunidad para escapar de nuestra monotonía. Iván siempre había tenido un tipo peculiar de gustos en cuanto a mujeres, atraía a las chicas más extrañas, y no era raro que Bruno y yo bromeáramos al respecto. No quiero acabar en una fiesta de death metal emo anime, dijo Bruno, con lo que estuve de acuerdo. Sin embargo, Iván insistió en que sería una fiesta normal, una en la que podríamos divertirnos como siempre habíamos querido. Convencimos al hermano menor de Bruno, Christian, para que fuera nuestro conductor designado. Christian no bebía y dijo que le apetecía salir un rato, así que todo parecía encaminarse bien. Sin embargo, en el camino, Iván empezó a quejarse de la chica con la que estaba hablando. No le contestaba desde hacía horas, y aunque no lo admitía, parecía afectado. Después de unos minutos de silencio tenso, anunció que el perfil de la chica, Caliste, había desaparecido de su teléfono. Le dijimos que probablemente lo había bloqueado, que seguro había decidido ir con otro chico. Pero Iván no dijo nada más, solo miró por la ventana en silencio mientras el auto seguía su curso. Cuando llegamos a la fiesta, supimos que habíamos tomado la decisión correcta. La casa era inmensa, un edificio antiguo y majestuoso que destacaba entre las pequeñas viviendas que la rodeaban. Pero algo no cuadraba. Desde el exterior, la música era apenas perceptible, y las luces de la casa estaban encendidas, pero no con la suavidad que se esperaría en una fiesta. Todas las luces eran blancas y brillaban de manera casi ofensiva. Decidimos hacer una previa en el auto antes de entrar. Nos bebimos un par de cervezas y observamos cómo la gente entraba. Había algo extraño en ellos, no podía señalar exactamente qué era, pero parecían fuera de lugar. Vestían ropa elegante, demasiado formal para una fiesta universitaria. Mientras Bruno, Iván y yo terminábamos nuestras cervezas, Christian permaneció en silencio. Algo lo inquietaba, lo podía notar en su mirada. Finalmente, entramos. Al cruzar el umbral de la puerta, sentí una presión inexplicable en el pecho, como si algo oscuro y pesado nos envolviera. No era solo la iluminación incómoda, había una sensación palpable de que no pertenecíamos a ese lugar. A nuestro alrededor, las personas, aunque bien vestidas, no parecían estar disfrutando de la fiesta. Estaban estáticos, como si solo existieran para observarnos de reojo. Sentí que me miraban fijamente, sus ojos se clavaban en mí, pero cuando intentaba devolverles la mirada, apartaban la vista de inmediato. Algo estaba mal. Muy mal. Nos servimos unos tragos y nos pusimos a explorar la casa, intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad. La música que sonaba era extraña, etérea, como una melodía de otro mundo que se filtraba en mi mente de manera incómoda. No había letras, solo un conjunto de sonidos que parecían arrastrar el tiempo, como si todo a nuestro alrededor se ralentizara. De repente, Iván se detuvo. «Notan que todos nos están mirando», murmuró. Y sí, lo hacían. Miradas fugaces, susurros apenas audibles. Todo se volvió más intenso. Entonces, Christian dijo que iba a regresar al coche. Dijo que necesitaba fumar un cigarrillo, pero su voz sonaba tensa, casi aterrorizada. Lo dejamos ir, sin pensar mucho en ello. No mucho después, se nos acercaron 3 chicas. Fueron directas, coqueteando de una manera casi invasiva. Llevaban una botella de tequila y nos pidieron que tomáramos un trago. Algo en sus sonrisas me resultó incorrecto, pero la presión social y el alcohol que ya habíamos consumido me empujaron a aceptar.
El sabor era fuerte, casi químico. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. A partir de ese momento, todo se volvió más confuso. Una de las chicas, Tina, se acercó tanto a mí que pude notar una marca en su cuello. Era una línea verde, fina pero perfectamente recta, como dibujada con una precisión inhumana. No podía dejar de mirarla. ¿Qué era eso? No era maquillaje, no era una mancha común. Era artificial, casi como una marca de propiedad. No me atreví a preguntar, pero su sonrisa, amplia y vacía, parecía sugerir que sabía que la había visto. A medida que la noche avanzaba, vi a Bruno e Iván subir las escaleras con sus respectivas acompañantes. Todo dentro de mí me gritaba que no debía seguirlos, que algo terrible estaba ocurriendo, pero no podía moverme. Mi corazón palpitaba descontrolado y el sudor frío me cubría. Intenté excusarme con Tina, diciendo que necesitaba ir al baño. El único baño que pude encontrar estaba ocupado, así que me quedé afuera, esperando. Tras unos minutos, la puerta se abrió y salió un hombre extremadamente alto, de aspecto mayor, vestido con una camisa blanca de botones y pantalones de lino. Parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a la misma fiesta que el resto. Apenas lo vi, me apresuré a entrar, pero chocamos de frente. Me giré esperando una disculpa, pero él simplemente se quedó ahí, mirándome fijamente. Fue uno de los momentos más extraños de mi vida. Su mirada estaba vacía, casi como si no estuviera viendo realmente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. A punto estuve de decir algo cuando me percaté de un detalle en su cuello, una línea verde. La misma línea que había visto en Tina. Idéntica. Todo mi instinto gritaba que me alejara, pero en contra de mi buen juicio, le pregunté qué le pasaba. Él sonrió, pero su sonrisa no me tranquilizó en absoluto, era fría, sin alma. Negó lentamente con la cabeza antes de murmurar. ¿Quién te invitó? Su tono me descolocó. Sin saber qué decir, solté. Caliste, la chica que plantó a Iván. El hombre rió, un sonido gutural con una sonrisa inquietante. Levantó la vista al techo, como si supiera perfectamente de quién hablaba, y luego volvió a mirarme, esta vez sin rastro de esa sonrisa. En voz baja, casi como un susurro venenoso, dijo. «Caliste, ¿la ves aquí?» Mi estómago se hundió. No supe qué responder. Lo único que pude hacer fue cerrarle la puerta en la cara. Pero su pregunta seguía retumbando en mi cabeza. Y esa marca verde, no podía dejar de pensar en ella. Algo iba terriblemente mal en esa fiesta. Lamenté no haberle hecho más preguntas, pero el miedo ya me había invadido. Salí del baño, buscando a ese tipo. A cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba. La gente me miraba como si supiera que yo no pertenecía allí, como si hubiera cruzado una línea invisible que no debí cruzar. No me importaba. Iba a encontrar a mis amigos y sacarlos de allí, aunque fuera a rastras. Mientras me abría paso entre la multitud, mis ojos se concentraban en sus cuellos. Estaba buscando esas marcas. Y entonces las vi. Al menos 2 personas más, ambas con esa misma línea verde en el cuello. El color, la longitud, el grosor, todo era idéntico. Sentí náuseas. ¿Qué estaba pasando? Cada vez que veía una nueva línea, sentía como si el aire se volviera más pesado, más denso. El pánico empezaba a apoderarse de mí. Me dirigí hacia las escaleras, desesperado por encontrar a Bruno e Iván. Para mi alivio, los vi bajando. Corrí hacia ellos, los agarré y los arrastré hasta un pasillo vacío. Traté de explicarles lo que estaba pasando, pero no me escucharon. Se rieron de mí, diciendo que solo estaba paranoico o demasiado borracho. «Estás celoso porque no has ligado como nosotros», dijo Bruno, riendo. Intenté mantener la calma. Le pregunté dónde estaban sus chicas, y ambos dijeron lo mismo,
que ellas les habían dicho que se encontrarían arriba en 20 minutos. Algo no cuadraba. Les rogué que me siguieran para que pudieran ver esas marcas por sí mismos, pero no me hacían caso. Estaban demasiado absortos en sus conquistas. Justo cuando estaba a punto de rendirme, Iván giró la cabeza, y lo vi. Mi corazón se detuvo. Una línea roja, delgada, surcaba su cuello. Era casi idéntica a las verdes que había visto, solo que esta era de un color diferente. El horror me hizo gritar, y ambos se quedaron callados, sorprendidos por mi reacción. Inspeccioné el cuello de Bruno, y efectivamente, él también tenía una marca roja. Intentaron tranquilizarme, diciéndome que probablemente era solo maquillaje de las chicas, pero algo en sus ojos mostraba que empezaban a creerme. Bruno finalmente accedió a irse, pero Iván seguía terco, insistiendo en que quería ver a su chica. En ese momento, un hombre pasó junto a nosotros. Lo reconocí de inmediato. Era otro de esos, marcados. Se detuvo un instante, lo suficiente como para que pudiéramos ver su línea verde en el cuello, y luego siguió caminando, como si nada. No necesitábamos más señales. Bruno y yo salimos corriendo hacia la puerta, con Iván siguiéndonos, aunque aún reacio. Sentía la mirada de todos clavada en mí, pero nadie hizo nada por detenernos. Subimos al coche de Cristian y le gritamos que condujera. Mientras nos alejábamos, los teléfonos de Iván y Bruno empezaron a sonar. Eran esas chicas. Querían saber por qué nos habíamos ido. ¿Cómo podían saberlo? No estaban cerca de nosotros cuando salimos. Mis amigos, finalmente asustados, las bloquearon. Cada persona que escucha esta historia tiene una teoría diferente sobre lo que pasó aquella noche. Pero yo realmente no sé qué pensar. Solo sé que no quiero imaginar qué hubiera pasado si aquel tipo no me hubiera advertido a tiempo.